Enseñanza en Efesios capítulo 2. Reiteramos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado. Amén. Carta a los Efesios, en el capítulo número 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer el verso 11, 12 y 13. Vamos a leer 3 versículos, todos al unísono. Vamos a leer estos 3 versos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 2, verso 11, 12 y 13. Todos vamos a leer. ¿Estamos listos? Leamos todos. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Invocamos el nombre de Jesús. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Te rogamos que nos hables, que nos des entendimiento, Señor. Que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, edifícanos, exhórtanos, reconfórtanos, Señor Jesús, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu ayuda en esta hora, en el nombre de Jesús. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Amén. Pablo escribe a la iglesia, hermanos, en Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia de gentiles. Recuerde que hay 3, según la Biblia y según los estudiosos, 3 clases de pueblos. El pueblo de Israel, ¿cierto? Es el pueblo judío. Encontramos la iglesia y también los gentiles. Y los gentiles son toda clase de personas que pertenecen a cualquier nación, a cualquier pueblo, a cualquier país. De esos son los gentiles. Y Pablo está diciendo, ustedes acuérdense en que en otro tiempo los gentiles, dice en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a su vida humana, los llamaban incircuncisos. En ese tiempo, dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de las promesas de los pactos, y dice un término, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, no había esperanza para ellos de salvación, no había esperanza de ellos o para nosotros, porque éramos gentiles. Pero dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo. Entonces, en otro tiempo, hermanos, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de Dios, pero ahora, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora estamos en la presencia de Dios, o ahora tenemos salvación, y ahora entonces estamos en el reino de Dios. Amén. No teníamos esperanza. Queremos hablar acerca de lo que es la esperanza en la vida del cristiano. Amén. La esperanza en la vida del cristiano, hermanos, es una de las virtudes que debe caracterizar al cristiano. Pablo dijo, cuando habló a los Corintios en la primera carta, el capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor, dijo algo muy importante en el verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor.
Todos estos tres importantes, y dice, pero el mayor de ellos es el amor. Pero en el diario vivir, hermanos, en el diario vivir y en nuestra vida cristiana, es importante nosotros tener una esperanza, y una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Pedro dijo que nosotros tenemos una esperanza viva. Cuando lo dice allí en 1 Pedro 1:3, donde leímos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. La esperanza, hermanos, nuestra ahora es una esperanza viva, diferente a la gente que no tiene a Dios. Ellos podrán también tener una esperanza, pero a veces su esperanza la ponen en otras cosas. Y podríamos definir entonces, alguien definió la esperanza como tener esa confianza en lograr una cosa, un objetivo, o que ocurra algo deseado. Y en el Nuevo Testamento se refiere, hermanos, o incluye entonces a una anticipación de un término feliz, y se une con la fe y la confianza para tener un futuro mejor en la vida del cristiano. En el sentido general, hermanos, es la anticipación y desenlace del futuro, y nosotros esperamos en el Señor. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Y cuando la tenemos en Dios, bueno, está bien dirigida. Pero cuando nuestra esperanza está en el hombre, entonces fracasamos, nos decepcionamos. A testimonio y por vergüenza mía lo digo, una vez mi mamá me dijo: mijo, estudie, y me estaba dando un dinero para algunos gastos. Estudie, mi hijo, que yo en usted estoy esperando, espero que se comporte bien. Pero cuando ella me estaba diciendo esas palabras, yo en ese momento, y ella no lo sabía, era un marihuanero. Entonces yo decía: pero ¿qué esperanza tiene ella en mí? Y sabiendo que algún día me voy a ir de la casa. Entonces a veces uno como padre, como cristiano, y como padre, así no sea cristiano, a veces tenemos la esperanza en un hijo, en el esposo que es fiel. Pero a veces ese esposo que supuestamente la esposa espera que sea fiel, pues le está siendo infiel, o está haciendo cosas a espaldas, o no le tiene la suficiente confianza. Entonces la persona dice: yo tengo una esperanza en usted, hijo. Yo tengo una esperanza en usted, esposo, esposa. Yo tengo una esperanza en aquel que me va a ayudar. Y a veces el pensamiento de esas personas no es ayudarnos. Y entonces tenemos una esperanza muy mal dirigida, y una esperanza que en cualquier momento nos vamos a dar cuenta y nos vamos a decepcionar de la gente. Pero qué tan importante hoy, hermanos, que ya como cristianos nuestra esperanza no esté tanto en el hombre, nuestra esperanza no esté tanto en la religión, nuestra esperanza no esté tanto en la sociedad o en lo que pueda ocurrir con los nuevos programas gubernamentales. No, nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza tiene que estar puesta ahí en Él. Sea que esto mejore o sea que no mejore,
sea que tu hijo te ayude o no te ayude, sea que te decepciones de la familia o no te decepciones, pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, en Dios. Porque no nos vamos a decepcionar, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos? Sí, la naturaleza de nuestra fe es esperar en algo. Amén. Y la Biblia nos da una expectación segura acerca del futuro, describiendo tanto el acto de esperar como el objeto que se espera. Esperamos la vida eterna, la salvación, esperamos el levantamiento de la iglesia, ¿cierto? Cuando nuestra esperanza está basada en Dios, hermanos, la esperanza provee una motivación para vivir la vida cristiana. ¿Qué lo motiva a usted a vivir la vida cristiana a pesar de que estamos decepcionados, frustrados, desengañados, a pesar de que estamos, sí, decepcionados de la gente? Entonces lo que nos motiva a nosotros es que tenemos una esperanza en Dios. Si no tuviéramos esperanza, por eso Pedro dice que nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Mire, la gente que vive así sin esa esperanza y sin el deseo de vivir, por eso nosotros y por eso encontramos gente que se ha suicidado, porque han puesto su confianza en el hombre, en la religión, aún en el dinero. Y cuando se acabó el dinero, cuando robaron, cuando dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Y uno de los ejemplos muy claros, a Judas. ¿Usted recuerda a Judas? Vendió al maestro por unas monedas. Bueno, ¿de qué le iban a servir esas monedas? Pero entonces cuando se dio cuenta lo malo que había hecho, ya perdió su esperanza en Dios, perdió su esperanza en el maestro, perdió la esperanza en el grupo y a qué iba a ir allá. Entonces fue ante los sacerdotes y ante los religiosos y dijo, he entregado sangre inocente. Vamos a mirarlo, yo creo que es Mateo 27, creo que es, vamos a mirarlo. Él dijo, he entregado sangre inocente y entonces vino como que para encontrar como alguna situación. Mateo 27 Verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolviendo arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Entonces él tenía la esperanza de que ellos le dijeran, no, listo, mi hijo, venga, oremos por usted, tranquilo, vea, como a tratar de ayudarle en su conciencia. Pero mire la respuesta de ellos, mire la respuesta de la religión cuando se hace lo malo y la gente no tiene esperanza. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ya, ¿qué vamos a hacer por usted? Por eso un hombre por allá, un profeta dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, que tiene su esperanza en el hombre. Hermanos, aquí no podemos nosotros confiar en el hombre. Amén. Y por eso el hombre, entonces cuando el hombre no tiene esperanza de nada, va y se suicida, se quita la vida. Aquí hablando de Judas y hablemos de cualquier persona que no tenga a Cristo. Amén. Pero si tenemos a Cristo, y hermanos, y me gusta mucho lo que dijo el predicador. Amén. Bueno, se alejó de Cristo, pero la Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto, porque aún hay esperanza. ¿Para quién? Para el que está entre los vivos. Es decir, no importa la condición que tengamos ahora, es porque hemos conocido de Dios. Pero no estamos, hermanos, en los mismos zapatos de Judas, no. Estamos viviendo bajo esa gracia y bajo esa misericordia de Dios y Dios puede obrar en la vida de cualquier persona, porque mientras hay viva, hay esperanza para esa persona. Entonces eso nos motiva a nosotros, hermanos, en la vida cristiana para seguir a Cristo en medio de cualquier
circunstancia por la cual nosotros estemos viviendo. Amén. Y por eso entonces dijo, estamos esperando, siempre estamos esperando. Bueno, mientras haya esa vida, ¿cierto? Hay esperanza, pero se necesitan entonces que esa esperanza, hermano, no esté mal dirigida, sino que esté bien dirigida y que esté puesta en el Señor. Por ejemplo, vamos a mirar gente, o la Biblia nos dice de personas que tienen su esperanza puesta en cosas ilusorias. 1 Timoteo 6:17, vamos a mirarlo. Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, bueno, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, ¿cierto? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces el consejo que Pablo le dice a Timoteo para que aconseje a los hermanos, a donde estaba Timoteo ministrando, dice, oiga, dígale a los hermanos que su esperanza no la tengan en el dinero, no la tengan en las riquezas, no la tengan en las cosas materiales, porque todo eso es incierto. Más bien entonces que su esperanza la tengan en el Dios vivo, porque Él es el que nos da todas las cosas. ¿Y para qué nos da las cosas? Para que usted se amargue y para que usted diga, ¿qué voy a hacer con esta platica? ¿Qué voy a hacer con esta tierrita? ¿Qué voy a hacer con esta mecha de carro? ¿Qué voy a hacer con esto? No, Dios nos da todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos y también para que compartamos con los demás. Amén. Job, capítulo 8, verso 13. Vamos a mirar lo que dice Job, hablando de esa esperanza. Dice entonces, vamos a mirarlo allí. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío, dice, perecerá. Mire bien, es incierto entonces los caminos de la gente que se olvida de Dios. De la esperanza de ellos, dice que esa esperanza va a perecer, porque su esperanza será cortada y su confianza, dice, es tela de araña. ¿Cierto? No es una tela de lino fino, tela de araña. Entonces hay gente que tiene su esperanza incierta en las cosas materiales. Y lo que Dios nos dice a través de la palabra, bueno, no pongamos nuestra esperanza en ello y no se olvide de Dios, no se aparte de Dios, no deja a Dios a un lado, porque la esperanza de aquel que se aparte va a ser incierta. Va a ser incierta y dice que va a perecer, su esperanza será cortada, ¿verdad? Nuestra esperanza, como dijo el salmista, hermanos, nuestra esperanza, como dijo el salmista, debe estar puesta en el Señor y que no esté mal puesta o que no esté mal dirigida. Miremos otros dos versículos más, como el Salmo 33, 17. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. La gente en Israel entonces se medía su capacidad de posesión, de riqueza, porque tenían ganado, porque tenían caballos, porque tenían mulas y porque podían usar sus caballos para ir y ganar la guerra. Pero dice vano
dice el salmista, para salvarse es el caballo y la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Y quien puede librarnos y de pronto ayudarnos en medio de cualquier circunstancia difícil por la cual se esté viviendo, hermanos, es el Señor. Amén. Miremos Jeremías 23:16. Entonces, ya nosotros como cristianos debemos de tener una esperanza entonces viva, pero en el Señor Jesucristo. Amén. Dice Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión en su propio corazón y no de la boca de Jehová. Entonces habían unos falsos profetas que le decían, no, a ustedes les va a ir bien, ustedes van a estar de esa manera. Y había gente que les encantaba que le dijeran cosas buenas. No, Dios ustedes los ama, Dios ustedes los quiere, no van a pasar. Y viviendo en pecado y en desobediencia. Y Jeremías fue uno de los profetas mayores que denunció el pecado y habló del pecado que tenía Israel y que por ese pecado ellos iban a ser castigados e iban a pasar 70 años en Babilonia. Por eso entonces lo echaron a la cárcel, por eso lo amedrantaban y por allá él dijo, no voy a seguir predicando más, no voy a seguir hablando, porque cada vez que hablo y predico y hablo la verdad, entonces viene afrenta. Pero decía él, cuando él pensó en hacer esto, ¿cierto? Había dentro de él un fuego que no lo dejaba. Dice que trató de sufrirlo, pero no pudo. Y aún estando por allá en la cárcel, tuvo que clamar al Señor. Entonces, todo esto porque la gente les gustaba al pueblo de Israel que les hablaran bonito, que les hablaran, pero él tenía que hablarles y denunciar el pecado que habían hecho o que estaban haciendo contra Dios, para que no tuvieran una esperanza falsa, sino que se atuvieran a las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Amén. La Biblia nos ordena, hermanos, y nos enseña, hermanos, que nosotros, que nuestra esperanza completamente la pongamos en Dios. Lo dice allí creo que en el Salmo 131, en el verso 3. Así la gente pueda ayudarnos y así la gente pueda como que hacer algo, pero realmente entonces en el Salmo 131, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Hablando de la confianza que ellos tenían que tener, ¿cierto? Y llama la atención que la confianza y la esperanza que ellos debían de tener era como en un niño en su madre. Una mujer, por muy mala que sea, pues no va a matar a su niño pequeño, que obviamente pues que ame, no sea la que quiso partir a su hijo en dos. Pero hablando de la naturaleza del amor de una madre a su niño, está diciendo, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y dice, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. El niño que está indefenso, el niño que no conoce nada, que simplemente llora para buscar su alimento, o que llora cuando hay necesidad de cambiarlo o siente algún dolor, la manera de expresar y no ve más, no entiende nada más. Entonces hay una comparación, entonces dice, así Israel debe de esperar en Dios desde ahora y para siempre. Y yo creo que el Dios de Israel es el Dios que tenemos en esta noche. Amén. Y si a ellos se les ordenaron que tenían que esperar, hermanos, cuánto más nosotros debemos de seguir esperando en el Dios vivo y verdadero. Amén. Que realmente, hermanos, pues nuestra confianza esté puesta en Dios.
Ahora, ¿por qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante la esperanza en la vida del cristiano? ¿Por qué es importante? En Romanos 15:3, Pablo exhorta a la iglesia y se nos dice entonces que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Amén. Romanos 15:13, perdón. Romanos capítulo 15 en el verso 13. Dice, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y dice Pablo, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Entonces Pablo exhorta, aunque eran gentiles, porque allí se habla de la iglesia en Roma, y a los que habían creído entonces el evangelio, les está diciendo, y el Dios de esperanza les llene de todo gozo. Entonces, quien puede causar en nosotros, hermanos, todo gozo es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y la Biblia lo llama el Dios de toda esperanza. Amén. Aún cuando se le escribe Pablo a Timoteo, en primera carta a Timoteo capítulo 1, en el versículo 1, creo que es, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, Salvador y del Señor Jesucristo, dice, nuestra esperanza. Mire bien, entonces comienza diciendo que Jesucristo, hermanos, es nuestra esperanza. Entonces por eso es importante este tema en la vida del creyente, porque aún en medio de la gente dice, bueno, lo último que se pierde es ¿por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en el Señor. Que alguien está enfermo, que alguien está grave, que alguien y estamos esperando, ¿cierto? Y hasta que no se murió, entonces ya perdimos toda esperanza. Y aún así, hermanos, porque imaginémonos la escena de Marta, de María con su hermano que estaba enfermo. Ellos tenían la esperanza. Por eso Marta y María le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque ellos tenían la esperanza de que Jesús fuera antes de que se muriera. Pero cuando se murió, dijo, no, listo, ya, ahí, ¿cierto? Pero aún así, hermanos, aún así, el Señor Jesucristo es el que hace cosas tremendas en nuestra vida. Ellos no esperaban que Jesús fuera a la tumba a resucitarlo. Ellos esperaban entonces de que sí, cuando el Señor viniera a levantar la iglesia, pues iba a resucitar y allá lo iban a ver. Esa es la esperanza que tenían. Pero por eso entonces Pedro dice una esperanza viva. Y en Dios, hermanos, nosotros que tenemos que tener esa clase de esperanza, que aunque lo veamos todo perdido, que aunque lo miramos todo, hermanos, Dios en medio de esa circunstancia difícil aparece para hacer algo en nuestra vida, y que nosotros nos demos cuenta que es en Él en quien tenemos que tener toda confianza y toda esperanza viva. Entonces, por eso aquellas mujeres dijeron, si hubieras estado aquí, si hubieras venido temprano, pero ya, después de 4 días ya, ¿a qué vino ya? ¿Cierto? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, aún a tiempo y fuera de tiempo, Él está allí y Él sigue siendo nuestra gran esperanza. Amén. Él sigue siendo nuestra gran esperanza. Así nosotros, pues, los médicos desahucian a las personas
Nosotros como padres nos damos al dolor, a la muerte, nos damos ya. Pero hermanos, no podemos, si estamos en el Señor, ser de esa manera, porque en Él está nuestra esperanza. Amén. Miremos otro versículo, hermanos, en Romanos 5:5 y Romanos capítulo 12, verso 12. Hablando de por qué tiene que ser tan importante, o por qué es tan importante, hermanos, la esperanza en el Señor. Romanos 12:12, leámoslo primero. Dice acerca del deber cristiano, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y dice, y constantes en la oración. Y a veces es lo que nosotros no hacemos. Es lo que no hacemos. Porque ¿quién, hermanos, se va a gozar en medio de una dificultad y que uno está esperando? No. Entonces Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero tenemos que ser constantes en la oración, porque la oración nos va a dar esa confianza, esa tranquilidad, que Dios puede respondernos, que Dios puede mostrarnos, que Dios puede dar una solución a través de esa oración. Por eso comienza diciendo: bueno, tenemos que gozarnos en esa esperanza, no importa sufrir, pero siga orando, que Dios puede responder en cualquier momento. Amén. Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no vamos a ser avergonzados. Y aunque no haya una respuesta en lo que usted espera, pero Dios le abrirá el entendimiento y le hará entender y comprender el por qué y el para qué. Entonces a veces uno dice: Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y como que queremos saber las razones de las circunstancias o de la casuística por la cual estamos pasando, y preguntamos y preguntamos. Pero entonces, hermanos, Dios nos abrirá el entendimiento en algún momento de nuestra existencia para entenderlo, para comprenderlo y estar tranquilos. Por eso dice allí: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo, está en Dios. Sí podemos decepcionarnos y avergonzarnos cuando la esperanza esté puesta en el hombre, pero como nuestra esperanza está puesta en Dios, hermanos, no vamos a ser avergonzados. Amén. Mire lo que dice en el verso 24 allí mismo en Romanos: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿no? Verso 24: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, hermanos. Entonces no podemos tener o perder esa esperanza, porque Dios puede ayudarnos y puede obrar en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Y como la gente dice en el mundo, es lo último que podemos nosotros perder. Y aunque se pierda, Dios está presente para hacernos ver y hacernos entender cualquier otra circunstancia de la vida que estemos viviendo. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Amén. En primera de Pedro 3:15 dice: si no santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de esperanza que hay en nosotros. En usted hay una esperanza, hermanos. Amén. La gente espera de nosotros. Y qué tan importante que como cristianos
como familia, como hijos de Dios, vamos a tratar de no defraudar al otro, porque la gente espera en ti. Tú tienes una esperanza viva y esa esperanza no te va a avergonzar, porque el Dios que tenemos no nos avergüenza. Y si algo malo llegase a pasar en contra de la esperanza que estábamos nosotros anhelando, Él va a consolarnos, Él va a ayudarnos y abrirá el entendimiento para que le des gracias a Dios y para que glorifiques a Dios. Pero el Dios de toda esperanza está aquí para ayudarte, para fortalecerte, para que nos gocemos en Él. Porque si de pronto tienes la esperanza en el hombre, en la religión, en las circunstancias, en el trabajo, en el dinero, vamos a poner nuestra esperanza aún más allá y vamos a colocarla en el Señor Jesucristo, porque Él nunca nos va a avergonzar y nunca nos va a dejar. Aleluya. Yo no sé, hermanos, la dificultad que tiene y en quién está esperando, la necesidad que tienes y cuál es el anhelo de tu corazón y qué estás esperando. El salmista dijo: Señor, ¿a qué esperaré? ¿En quién esperaré? Pero hubo una respuesta y dijo: mi esperanza está en ti. Aleluya. Nuestra esperanza está en Él. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre celestial, aquí estamos, Señor. Sí, hemos tenido dificultades, aflicciones, dolores. Nos hemos decepcionado aún de la familia, aún de muchos, Señor. Pero yo sigo esperando en ti, Señor. Seguimos esperando, seguimos confiando, seguimos creyendo, Señor. Seguimos entendiendo que tú puedes darnos la solución a la dificultad. Seguimos esperando, Señor, que aunque muchos se hayan ido y te hayan dejado, esperamos, Señor, en ti, porque aún hay vida para ellos. Señor, te pido y te presento la congregación, las familias, los hermanos que han venido, Señor, con alguna necesidad, con alguna dificultad, con alguna aflicción, con algún quebranto, con alguna enfermedad. En ti esperamos para que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quieras, hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos Levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido Estoy ante ti. yo
Démosle gracias a Él. Nos vamos con una esperanza viva que Él puede ayudarnos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la esperanza que nos das de seguir confiando, de seguir esperando, Señor, de seguir creyendo que tú puedes ayudarnos y orar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendice cada hermano, cada amigo que ha venido hoy en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Al nombre de Jesús. Amén. La asistencia, 135 personas y 10 visitas. Dios les bendiga a todos. Que pasen feliz noche en el Señor.